Atención de focos rábicos. El fundamento legal para atender los focos rábicos, de la cual emana la Guía Técnica para la Atención de Focos Rábicos, es la norma oficial mexicana, la NOM 011 SSA2 del 2011 para la prevención y control de la rabia humana y en los perros y gatos. Asimismo, la norma oficial mexicana, la NOM 017 SSA2 del 2012 para la vigilancia epidemiológica y el Programa de Acción Específico de Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas y Emergentes. Ese es el fundamento legal con la cual se da origen a la guía técnica y es un lineamiento que nos ayuda a dar atención a los focos rábicos donde se presenten en el país y en este caso específicamente en el estado de Jalisco. Los objetivos para la atención de los focos rábicos es muy fácil. Es proporcionar al personal responsable de los servicios estatales la metodología necesaria para llevar a cabo las acciones de control de foco rábico, adecuándolas a las condiciones y recursos disponibles de la entidad. Es decir, es el lineamiento que nos ayuda a dar una atención para delimitar la transmisión de la enfermedad entre los animales y delimitar al máximo la transmisión de la enfermedad al ser humano dentro de nuestro estado. Otro de los objetivos es orientar al personal responsable en los servicios estatales de salud para que se identifiquen las instituciones públicas y privadas a nivel estatal y municipal que deban ser notificadas sobre el reporte de los casos de rabia en animales y participar en las actividades de control de foco rábico de acuerdo al ámbito de su competencia o responsabilidad. Nosotros, el Estado de Jalisco, la Coordinación Estatal de Zoonosis, tiene un contacto estrecho con el Comité de Fomento Pecuario, con la Unión Ganadera Regional del Estado de Jalisco, con la SICA, que es la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y el OPD, Servicios de Salud Jalisco, la Secretaría de Salud Jalisco, instituciones públicas de a nivel de atención médica y privadas. Cada una de estas instituciones realizará su actividad propia y específica en el ámbito de responsabilidad para un correcto manejo en la atención de los focos rábicos dentro de nuestro estado. Otro de los objetivos nos ayuda a recomendar al personal responsable de los servicios estatales de salud los indicadores que permiten medir los logros alcanzados con base a la información que resulte del operativo. Es decir, todo lo que se visita, las encuestas que se realizan, los animales que se vacunan, si son perros, si son gatos, si existen contactos en personas o agresiones a personas, identificar cuál es la zona en la cual se está trabajando, cuál es la zona que se va a extender el trabajo, si es un área focal o perifocal. Algo bien importante es que esto tiene como objetivo que participen de manera coordinada con instituciones involucradas en el trabajo del control de focos rábicos según el ámbito de responsabilidad de acuerdo a la especie animal positiva a rabia. El Comité de Fomento y Protección Pecuario del Estado de Jalisco tiene la capacidad legal para emprender acciones en torno a las especies de interés económico o grandes especies como caballos, vacas, borregos, cerdos, etc. Ellos tienen la capacidad legal para realizar encuestas, para realizar tomas de muestras de animales que hayan sido sospechosos al virus de la rabia y trabajan en coordinación con el SENASA, que es el laboratorio del SENASICA, para emitir diagnósticos y procesar muestras. La Unión Ganadera Regional del Estado de Jalisco, en el ámbito de su competencia, realiza capacitaciones y promueve las buenas prácticas pecuarias, en las cuales se incluye los calendarios de vacunación antirrábica en grandes especies o, como se conoce comúnmente en el campo, de derriengue. El ASICA nos apoya con capacitación, búsqueda y datos epidemiológicos o epizotiológicos para contabilizar, ubicar y notificar dónde están los casos, cuáles son los casos
y nosotros podamos dar atención en la vacunación antirrábica canina y felina y atender personas que ya han tenido contacto con animales sospechosos o confirmados o probables a rabia y atender a la población en su aplicación de la vacuna antirrábica humana. De las actividades de control de foco rábico existe la realización del barrido casa a casa, es decir, en una comunidad o en un lugar donde se presenta un caso de rabia, se tienen que evaluar las coberturas de vacunación antirrábica y aplicar este biológico a perros y gatos a partir de un mes de edad, que nunca han sido vacunados, que no han recibido el refuerzo a los 3 meses de edad o cuya vacunación no es vigente, es decir, no se les ha aplicado. La vacuna antirrábica canina y felina se aplica a perros y gatos y se aplica a partir de un mes de edad, 3 meses de edad y posteriormente cada año por el resto de su vida. Una de las actividades dentro del control de foco rábico está basado en esta guía, que es la guía para la atención médica y antirrábica de la persona expuesta al virus de la rabia, que es el fundamento legal que emana de la norma de la NOM 011 SSA 2 del 2011 en su última modificación. Es decir, tenemos que identificar el número de personas relacionadas con el foco rábico, ya sea a través de contactos o agresiones. Si fue el contacto o la agresión en una casa, en la calle o en el campo. Esto es determinante para qué? Para que los médicos tratantes puedan determinar en qué casos sí se aplica el biológico antirrábico humano y en qué casos se descarta. Por ejemplo, los pequeños roedores no tienen la capacidad de transmitir la rabia, por lo cual no se aplica el biológico antirrábico humano a las personas. Algo importante que debemos de tomar en cuenta dentro de las actividades del control de foco rábico es identificar el número de otros perros agredidos o en contacto, así como cuál es su condición vacunal. Es decir, estos perros, gatos están ubicados, los tenemos georreferenciados, sabemos si están vacunados o no están vacunados, sabemos la cobertura de vacunación o no, pero también podemos saber si podemos identificar si hubo agresiones o contactos por otras especies animales, desde bovinos, caballos o incluso el seguimiento y la observación de perros y gatos por 10 días o si las agresiones fueron por animales de fauna silvestre. Es importante que todas estas agresiones, contactos, las tengamos bien georreferenciadas para tener un panorama más exacto de los focos rábicos que se presentan en una localidad, en un municipio o dentro de todo el estado. ¿Qué es un foco rábico? Un foco rábico es el animal sospechoso, probable o confirmado por laboratorio de acuerdo a lo establecido en la WHO Expert Consultation on Rabies Deer Report, notificado en un tiempo y lugar determinado y que requiere la implementación de un conjunto de actividades sanitarias para su control. En esta imagen podemos ver de su lado izquierdo el diagnóstico por inmunofluorescencia directa o conocida como IFD. Y como dice la literatura, un caso positivo a rabia se ve como un cielo estrellado color verde manzana fluorescente. Por otro lado, la imagen que está a la derecha es una imagen negativa de una muestra procesada y podemos ver que no se apega a esta definición del cielo estrellado. Esta es una muestra negativa. Es nuestro estándar de oro para determinar si tenemos un encéfalo proveniente de un animal positivo al virus de la rabia. La clasificación de los casos de rabia en animales va de la siguiente manera, igual apegada al WHO Expert Consultation on Rabies, WHO-TRS, en el número 1012, Cure Report, y la Organización Mundial de Salud Animal, en referencia a los casos de rabia en animales que se clasifican de la siguiente forma. Animales sospechosos, que presentan cualquiera de los signos o que no
se ha confirmado mediante el diagnóstico de laboratorio. Es decir, estos animales presentan hipersalivación, parálisis, letargo, ataxia, debilidad y convulsiones. Así también presentan hidrofobia, fotofobia, aerofobia, agresión anormal no provocada. Por ejemplo, morder a 2 o más personas o animales o objetos inanimados. La voz les cambia, su vocalización ya no es normal y su actividad en algunas especies, en este caso hablando de murciélagos o quirópteros, sus actividades de estos animales son nocturnas y entonces estas actividades de estos animales cambian y se vuelven diurnas. Es decir, los podemos encontrar en actividad en el día. La siguiente clasificación es probable. Un caso sospechoso que tiene un antecedente fidedigno de contar con otro caso sospechoso, probable o confirmado a rabia y o haya muerto o desaparecido dentro de los 4 o 5 días posteriores al inicio de la enfermedad. Los casos confirmados son aquellos casos sospechosos o probables a rabia que se confirman mediante un examen de laboratorio con técnica de diagnósticos aceptadas por la Secretaría de Agricultura, de Desarrollo Rural y por la Secretaría de Salud. Es decir, el diagnóstico por inmunofluorescencia directa es el único estándar de oro para determinar si un animal es positivo o negativo al virus. Y el caso descartado es aquel caso que tuvo un resultado negativo por laboratorio a través de inmunofluorescencia directa, no arrojó el resultado esperado como positivo o que transcurrió sus 10 días de observación. Algo muy importante que debemos que hacer como acotación en este punto. Solamente se pueden observar por 10 días perros y gatos, ninguna otra especie. Lo siguiente es hacer una visita al sitio del foco, es decir, dónde se presentó. El personal de salud, incluido el personal de campo de la unidad de salud en donde corresponde el caso, tendrá que acudir al punto exacto, es decir, la vivienda, ya sea en un área rural o en un área urbana, para determinar y conocer cuáles son las características. Sin embargo, también hay que visitar la cuadra donde está la casa, o en el caso de una explotación pecuaria, que puede ser una explotación muy rudimentaria, con pocos animales, cero tecnificada, o que se tenga que acudir a una explotación pecuaria con unas características altamente productivas, con tecnología e incluso con animales de raza o de pedigrí. Estos casos también se pueden presentar en áreas rurales. A veces pensamos que las áreas rurales son las áreas más expuestas. Hay que recordar que los murciélagos, que son los principales transmisores del virus de la rabia y reservorios, pues pueden andar en cualquier parte, incluso en algún sitio público o privado. Es decir, en estas colonias, de colonias cerradas o cotos, también pueden presentarse estos casos. Es decir, podemos tener un foco rábico en cualquiera de estos lugares que antes citamos. Un foco rábico, o podemos tener un animal sospechoso, o podemos tener un animal probable, o podemos tener un caso confirmado. Una vez que ya tenemos esta área identificada, se procede a recabar la información sobre la ubicación exacta geográfica, de preferencia con algún tema de georreferenciación, y entonces procedemos a delimitar el área focal y el área perifocal. Dentro de la visita al sitio del foco, se tiene que evaluar el riesgo de la exposición de la o de las personas agredidas en el domicilio o lugar donde se presentó el incidente. Es decir, tenemos que identificar al animal que está como sospechoso o probable al virus de la rabia. Evaluar las condiciones en las que se podrá realizar su resguardo, recordando que solamente los perros y los gatos se pueden observar por 10 días, de dos formas. Dentro del mismo domicilio con todas las precauciones, es decir, el domicilio del propietario, o a través del apoyo por parte de los ayuntamientos, a través de los centros de atención canina de los municipios. Siguiendo su estado de salud e identificar si estos animales que están bajo una observación en las modalidades que ya mencionamos
pudieran o llegan a presentar algún signo sospechoso del virus de la rabia. Y también se tiene que complementar la investigación epidemiológica durante una serie de interrogatorios a la población. Si el animal muere durante el periodo de la observación de 10 días y podemos obtener, lo ideal es que obtengamos la muestra del encéfalo, la tenemos que enviar a nuestro laboratorio para poder determinar si son positivos o negativos. Preferentemente que no pasen más de 2 horas porque posteriormente el cerebro se empieza a descomponer y entonces no podemos dar un proceso apropiado a estas muestras de encéfalo y perdemos la muestra. Otra de las actividades que debemos realizar en la visita del sitio es que durante la búsqueda e identificación de las personas agredidas o en contacto de riesgo, se debe considerar un cuestionario con los siguientes eventos, es decir, debemos de establecer la fecha del acontecimiento, cuándo sucedió la agresión, cuándo sucedió el contacto con este animal sospechoso, probable o en su caso, para los animales de interés económico, el animal positivo. Posteriormente, debemos identificar cuál es el sitio anatómico de la agresión o del contacto, si fue en la cabeza, cara, cuello, extremidades superiores, tórax o extremidades inferiores, si fueron agresiones múltiples o si fue única agresión, si fue profunda. Esto nos va a ayudar a evaluar al paciente y emprender las estrategias apropiadas en cuanto a la aplicación del biológico antirrábico humano. También debemos de conocer las condiciones en las que se presentó el contacto de riesgo o la agresión. Es decir, la agresión fue provocada o no provocada. En esta imagen podemos ver a esta jovencita que estuvo jugando con su perro y puso una secuencia fotográfica con su celular hasta que el perro fue fastidiado y el perro agredió a su propietaria. Es decir, esto se considera una agresión provocada. Debemos de saber si esto es compatible o no con la enfermedad del virus de la rabia. En este caso, cuando hay agresiones provocadas por alguna agresión hacia el animal, pues el animal simplemente se está defendiendo, ¿no? Otra de las cosas que debemos de saber es cuál es el estado clínico del animal agresor o del animal en el cual se tuvo contacto. El personal del Comité de Fomento Pecuario es el personal capacitado para determinar si un animal de interés económico es sospechoso o cumple con la clínica sugestiva para que se pueda pensar en que sus animales puedan contener o tener o estar enfermos del virus de la rabia. Asimismo, el médico veterinario especialista en pequeñas especies es el médico apropiado para determinar, proponer o suponer si estos animales puedan tener rabia o no. También debemos de saber cuál es la situación vacunal antirrábica en los últimos 12 meses, pero es importante que se tenga un comprobante, es decir, si no tenemos un comprobante podemos pensar que estos animales que decimos o que nos dicen que están vacunados no lo vayan a estar, simplemente porque no tenemos un comprobante. Y ver y verificar que la vacuna pues no sea mayor a 12 meses desde su aplicación. Esto aplica en perros y gatos. Hay que también tomar en cuenta y hacer énfasis en los animales silvestres que son potencialmente transmisores al virus de la rabia. Es decir, México se encuentra entre el tercer y cuarto país con más especies de fauna silvestre mamíferas y por ende podemos pensar que tenemos una gran población de animales mamíferos que pueden funcionar como reservorios naturales de la enfermedad dentro de nuestro territorio y por ende pues en el estado de Jalisco. Debemos de identificar y ubicar a los animales agresores que están involucrados para que podamos realizar una observación apropiada y determinar, una vez pasados los 10 días, si estos animales pueden ser portadores del virus o en el caso de que hayan muerto en la observación, enviar el encéfalo al laboratorio para determinar si son positivos
mediante inmunofluorescencia directa. Y por último, debemos de contar y pensar que en los animales de interés económico, grandes especies, hay muchas personas que pueden estar en contacto con estos animales una vez que están enfermos porque no tienen protección, es decir, no usan lentes, no usan cubrebocas, no usan guantes para el manejo de estos animales enfermos, empezando principalmente por los propietarios y siguiendo por los médicos veterinarios que son los que dan la atención médica a estos animales. Algo importante que tenemos que conocer es que una vez que hay una agresión y pensamos que un animal está desaparecido, se tiene que realizar una búsqueda por 72 horas para que podamos encontrar al animal y poder realizar la observación de este caso sospechoso o probable a la enfermedad de la rabia. Algo importante que tenemos que mencionar es que dentro de la visita al sitio del foco es que el animal se debe reportar como desaparecido o bien, si no hay un resultado oficial del laboratorio, debemos de iniciar las actividades operativas de control de foco rábico y desarrollarlas en ambos casos, si no tenemos el resultado o si el animal está desaparecido. Y las personas tendrán que apegarse en los esquemas y en la revisión en la guía para la atención médica y antirrábica de la persona expuesta al virus de la rabia emanada de la norma oficial mexicana, la NOM 011 SSA2 del 2011 en su modificación. Para el caso de reservorios silvestres o domésticos de interés económico, es decir, estos bovinos, podemos pensar que hay animales sospechosos, probables o confirmados por laboratorio. El Laboratorio Estatal de Salud Pública, el laboratorio del SENASA perteneciente al SENASICA o el laboratorio de CPA, funcionamos como diagnósticos, instituciones diagnósticas para el monitoreo de especies silvestres, y el laboratorio del SENASA perteneciente al SENASICA y el laboratorio de CPA se encargan del diagnóstico de grandes especies o de animales de interés económico, como lo que ustedes pueden observar en estas imágenes. Es decir, las acciones operativas de control de focos rábicos se apegan a la guía para la atención de focos rábicos, atención de personas agredidas o en contacto de riesgo. Se ajustará a lo indicado en la guía para la atención médica y antirrábica de la persona expuesta. En esta imagen podemos ver un murciélago Desmodus rotundus alimentándose de un bovino, y estos murciélagos en su saliva cuentan con un anticoagulante, lo que permite que los animales, una vez que rasgan la piel, se estén alimentando del flujo de sangre. Y los ganaderos identifican a sus animales agredidos por murciélagos hematófagos o vampiros con este hilo o listón de sangre que corre desde el punto de la mordedura del animal y que puede estar sangrando por algunos minutos hasta que se coagule, porque el efecto de la saliva anticoagulante tarda bastante tiempo en dejar de hacer efecto. Otra de las cosas es que una vez que ya visitamos nuestro lugar del foco rábico, tenemos que ubicar geográficamente el estado, el municipio, la localidad, el barrido o el barrio, la colonia, domicilio, si es un medio urbano, si es un medio rural, considerar un tema de coordenadas geográficas, es decir, la georreferenciación es la ubicación más exacta para determinar dónde está presente nuestro foco rábico. Referente a la visita al sitio de foco, es importante determinar si es una zona urbana, la cual se tendrá que atender en 1 kilómetro de radio para que podamos realizar una atención de búsqueda de personas agredidas, búsqueda de animales agredidos o sugestivos a la rabia, y realizar la vacunación de barrido casa a casa, que es la principal herramienta y estrategia para delimitar la circulación y la transmisión de la rabia entre los animales, perros y gatos, y por ende a las personas. Cuando hablamos de una zona rural, nuestra área de trabajo son 5 kilómetros de radio, en la cual debemos de trabajar para buscar personas agredidas,
para establecer si hay más animales sospechosos al virus de la rabia y realizar nuestra vacunación de rebaño en un periodo no mayor a 5 días. Dentro de las actividades a desarrollar es la ubicación geográfica, es decir, el estado, municipio, localidad, barrio, colonia y domicilio si fue en un medio rural o urbano. Considerar tomar las coordenadas geográficas para una ubicación más precisa, sobre todo en áreas rurales. La información general del animal positivo a rabia, qué especie es, su edad, sexo, raza, propietario, residencia habitual o si fue importado. Condiciones del animal, si es positivo a rabia, vacunado, tiene su vacuna vigente, si está localizado, si está en observación, el responsable de la observación, sacrificio, muerto o desaparecido. Y tipo de diagnóstico confirmado por laboratorio, es decir, por inmunofluorescencia directa, y la identificación de agredidos o contactos. Es importante que podamos contar con esta información para evitar que estas personas puedan manifestar la enfermedad y que tengamos defunciones por la rabia, que es 100% prevenible a través de la vacunación de perros y gatos y a través de la aplicación del biológico antirrábico humano. En la visita del sitio, en animales, lo que tenemos que hacer es, debemos de precisar el número de otros animales agredidos o contactos, el número de perros que se identificaron, su condición vacunal y la fecha última de vacunación antirrábica masiva en el área, es decir, cuál es la cobertura. En el humano se registra el número de personas relacionadas con el foco rábico, total de personas agredidas o en contacto, en casa o en la calle, sea una área rural o sea una área urbana, así como lo que inician o no el tratamiento antirrábico posterior a la valoración médica. El médico determinará si existe un riesgo, clasificará cuál tipo de los riesgos es y establecerá, en su caso, si lo necesita, el protocolo de aplicación de vacuna antirrábica humana. En los casos ya que están diagnosticados por rabia, la notificación inmediata se refiere a la información emitida en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a la confirmación del caso de rabia en un animal, en cumplimiento con el Reglamento Sanitario Internacional. Es decir, tenemos que notificar e involucrar a todas las instituciones para darles del conocimiento sobre la presencia de un foco rábico en determinada área. Es decir, en las actividades en el reservorio actúa Profepa, ASICA, CPA, el ayuntamiento. En este caso, entidades universitarias públicas y privadas también pueden participar. Algunas secretarías del medio ambiente, ya sea a nivel estatal o local o municipal, el SENACICA, Semarnat y la Unión Ganadera Regional del Estado de Jalisco, entre otras instituciones, como el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuario del Estado de Jalisco, que forman parte fundamental en el monitoreo de la circulación del virus en especies quirópteras, así como encuestas y vacunación y promoción en animales de interés económico de grandes especies. Las actividades en el personal o en la persona están encargadas a través de, por ejemplo, los hospitales privados, estas farmacias que tienen un consultorio anexo, el IMSS, el ISSSTE, los servicios de salud de Sedena, de la Marina, hospitales civiles para el Estado de Jalisco, por ejemplo, y otras instituciones, inclusive la misma Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y el OPD Servicios de Salud Jalisco. Dentro de las actividades de planeación del control del foco rábico, el Departamento de Epidemiología tendrá que realizar la búsqueda de animales sospechosos, probables o confirmados, al igual que la búsqueda de personas que hayan tenido contacto con estos animales. El personal del centro de salud o jurisdiccional, en este caso regional, delimitará el área focal y perifocal donde se presentó el caso. Es decir, primero realizamos una notificación en las primeras 24 horas posteriores a todas las instituciones involucradas para que podamos dar cumplimiento y atención
al foco rábico como lo marca la guía. Posteriormente, si es un área urbana, se tiene que atender 1 kilómetro de radio alrededor de donde se presentó el caso, es decir, donde está el foco. Y si es un área rural, se tiene que atender en un radio de 5 kilómetros en un tiempo máximo de 5 días para ambos casos, en un área rural y en un área urbana. El área perifocal es aquella región geográfica circundante al área focal, la cual se debe trabajar en un plazo no mayor a 30 días. Esta área debe tener una extensión suficiente para cubrir las áreas de riesgo cercanas al área focal. Y aquí depende incluso las coberturas de vacunación. Si tenemos coberturas de vacunación bajas, por ende tenemos que trabajar y atender lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque tenemos un riesgo. Y la otra es el área perifocal, que se considera la totalidad del asentamiento colindantes en el área focal y con los cuales hay fácil acceso, ya que se presentan condiciones para que el virus de la rabia se transmita a otros animales o al mismo humano. Y esto también tiene que ser trabajado no mayor a 30 días. El capital humano es importantísimo, ya que necesitamos contar con personal suficiente para realizar todas las actividades y cubrir los puestos de brigadistas, capturistas, supervisión y coordinador. ¿Quiénes pueden trabajar? Personal de los servicios de salud, personal del municipio, voluntarios, estudiantes a carreras afines o estudiantes de preparatoria también nos pueden apoyar. Es importante pensar y hacer la acotación de que todas estas personas que estén trabajando deberán de contar con un gafet autorizado que los identifica que están trabajando en torno al foco rábico, como el que se muestra aquí en nuestra publicación. Las características del brigadista son muy sencillas, preferentemente debe de ser residente del lugar donde se lleva a cabo el barrido, es decir, que la gente lo conozca, que él conozca su territorio, que conozca la colonia, que conozca el municipio o la localidad, que la gente lo conozca para que tengan confianza de lo que él está desarrollando e implementando, en este caso, un barrido casa a casa para la aplicación de la vacuna antirrábica en perros y gatos. Puede ser un hombre o mujer, puede ser de edad joven o un adulto joven. Debe tener facilidad para comunicarse y saber leer y escribir. No debe de tener limitaciones para caminar, ya que las jornadas son largas y se deben de atender lo más rápido posible, como lo mencionamos en un periodo de 5 días. Debe de estar familiarizado con la manipulación y convivencia de perros, puesto que ese va a ser el trabajo principal, ¿no? Manipularlos para poderlos vacunar. Las actividades de la brigada son fáciles. Las brigadas deben de estar compuestas por 2 brigadistas o 2 personas que de preferencia tengan experiencia previa a la actividad de campo, escolaridad mínima de secundaria, que sea personal de la unidad de salud, puede ser también de la jurisdicción o región sanitaria, estudiantes o personal del municipio. En muchas ocasiones también trabajamos con voluntarios o la sociedad organizada, es decir, estas asociaciones civiles que están interesadas en el bienestar animal. Algo importante que hay que hacer notar es que se necesita de una capacitación. ¿Cómo se vacuna? ¿Cómo se mantiene el biológico antirrábico humano? ¿Debe de estar a qué temperatura? ¿Cuál es la norma que faculta el correcto manejo del biológico? ¿Cómo se manejan los RPBIs? ¿Dónde se depositan las jeringas? ¿Dónde se depositan las agujas? ¿Cómo se llena la lista nominal? ¿Cómo se llena el certificado de vacunación? Es importante que ellos conozcan que se tiene que entregar un certificado de animal vacunado y una placa de animal vacunado. Es importante que alrededor de un foco rábico se realice promoción de la salud a través de pláticas, publicidad, lonas, para que la gente tenga en consideración que la principal estrategia para delimitar la circulación del virus de la rabia es la vacunación antirrábica en perros y gatos, puesto que nosotros convivimos y hemos convivido durante mucho tiempo con estas 2 especies animales y que estas 2 especies animales viven cerca de nosotros. Por último, el rendimiento de la brigada en un medio urbano son 50 viviendas
o de 1 a 3 manzanas. Se elaboran estos mapas, se dividen las brigadas y entonces nos podemos dar cuenta que debemos de dividir nuestra zona a trabajar en un periodo de 5 fracciones para que podamos trabajar el día 1, el día 2, el día 3, el día 4 y el día 5 para que podamos lograr cubrir nuestra área que nos marca los lineamientos de la atención de focos rábicos. En un medio rural se requieren por lo menos 10 viviendas, esto debido a la dispersión, es decir, las viviendas están muy lejos una de otra, pueden ser estos ranchos o granjas que puedan estar a una distancia considerable una de otra. Y estas son justamente las actividades de la brigada. Ahora, tenemos un supervisor y debemos de tener un supervisor de brigada. ¿Qué es lo que hace? Revisa que se llenen adecuadamente la cédula de barrido, es decir, tenemos que estar y tenemos que tener la certeza de que estas cédulas de barrido estén legibles, los datos estén completos, porque posteriormente vamos a hacer un análisis de los datos generados en esta actividad de la atención de focos rábicos. 2. Se ratifica que se conserve y se aplique adecuadamente la vacuna, que el manejo en los termos y se tenga todo el material sea apropiado, que los brigadistas estén trabajando lo más apegado posible a la normativa y se dé cumplimiento al cuidado de la temperatura y cuidado de la red de frío. 3. Se corrobora que el total de los insumos entregados a cada brigada. No podemos permitir que nuestros brigadistas estén trabajando con falta de insumos. Cada dosis debe de utilizarse con una jeringa y una aguja nueva, estéril. Cada dosis lleva un certificado de animal vacunado. Cada dosis lleva una placa de animal vacunado, que es la identificación con la que podemos ver visualmente que esos animalitos ya están con su vacuna aplicada. 4. Confirmar que se visitó el 100% de las casas asignadas a cada brigadista, es decir, cada brigada tiene un número de manzanas que cumplir y tendrá que visitar, cuestionar, preguntar, tocar, platicar con cada una de las personas que viven en esos lugares. Y si en algún momento estos brigadistas encuentran casas que no se encuentran por la mañana o están cerradas o están que no les abren y escuchan que hay perros adentro, tendrán que organizarse para regresar posteriormente y dar cumplimiento a la visita del 100% del total de las casas por sus manzanas a trabajar. Y por último, 5. Contar con los insumos adicionales de reserva, sobre todo biológico antirrábico canino, es decir, pudiéramos encontrar mayor cantidad de animales presentes en una zona determinada, sí, sí puede ser. Y debemos de tener el material suficiente para aplicar la vacuna antirrábica y reforzar esta estrategia. El coordinador operativo realiza las siguientes actividades. Elabora un plan de trabajo, es decir, cómo se van a distribuir las brigadas, cuáles manzanas se van a trabajar primero, cómo se va a dividir la zona en general para que se pueda atender en los primeros 5 días. También hace la gestión de la movilización de los recursos humanos y materiales, es decir, contar con personal suficiente y el transporte y todo el material necesario, tablas para el registro de las listas nominales, que puedan contar con lápices o plumas para hacer sus anotaciones correspondientes y que todo el material sea proporcionado para la conservación de la red de frío del biológico antirrábico canino y felino. 3. Controlar el uso y distribución de diversos insumos de los vehículos asignados. 4. Entregar la relación del área por trabajarse acompañada de los mapas y los croquis, como el ejemplo que les mostré anteriormente, ¿no? Los brigadistas deben de tener conocimiento pleno de cuál es su área de trabajo, cuál es su área que van a trabajar, cómo la van a trabajar, por dónde van a empezar. Incluso en estos mapas se pueden registrar las casas que se van a tener que manejar a través de la recuperación al día siguiente. Es decir,
va a ser lo primero que van a hacer al día siguiente. La siguiente es proporcionar y controlar la salida y entrada del biológico. Cuánto biológico hay, si necesitan más biológico, si está faltando biológico, programarlo para tener todos los insumos necesarios para la aplicación de la vacuna. Recepción de las cédulas de barrido requisitadas por las brigadas. Recibir todas las cédulas, que son los registros de todo lo que se vacunó, con todos los datos completos para que podamos emitir un informe apropiado. Corroborar que la información de las cédulas de barrido sea correcta, es decir, tenemos que empatar la información que viene en los certificados de salud con la cédula de barrido, con esos certificados de vacunación para que podamos nosotros determinar que son correctos los datos. Y por último, supervisar diariamente las actividades de campo, es decir, estar monitoreando a nuestros brigadistas, a nuestras brigadas que estén realizando sus barridos correctamente. Debemos de contar con un coordinador general que tiene estas principales 6 actividades, que es autorización del plan de trabajo elaborado por el coordinador operativo, la colaboración en la gestión para la movilización de los recursos humanos y materiales, supervisar el cumplimiento de los preceptos de la presente guía, evaluar la información recopilada a través de los indicadores construidos, es decir, cuántos animales tenemos que ya están vacunados, cuántos animales tenemos que ya tenían su vacuna. Actuar como enlace con el nivel nacional para asegurar el flujo de la información adecuado y oportuno. Estamos obligados a notificar de manera propia, oportuna y adecuada por medios oficiales a la Federación los resúmenes diarios, semanales de las actividades que se están realizando en torno al foco rábico y validar el informe final para su envío a nivel nacional. Que todo esté perfectamente bien elaborado, diseñado, para que podamos notificar a nuestro estado, a nuestros coordinadores, a las direcciones correspondientes y por ende al nivel nacional. Los recursos materiales, es importante precisar que el estado de Jalisco cuenta con biológico antirrábico canino y felino de alta calidad, es una vacuna de un laboratorio reconocido y que utilizamos un virus inactivado que tiene alta eficiencia y alta efectividad, que nuestro biológico está pegado siempre a la norma y la norma dice que por lo menos debe de tener una potencia de 2 unidades internacionales por mililitro, y esto se apega. Nuestra vacuna tiene arriba de 3.9 por unidades internacionales de potencia. Debe de tener y contar con el análisis de Kayak, que es el laboratorio perteneciente a COFEPRIS, y por ende una certificación o un documento oficial que avalado por COFEPRIS, en la cual indica que la vacuna es de alta calidad y cumple con la norma oficial mexicana, la NOM 011 SSA2 y la Ley General de Salud. Algo importante que tenemos que mencionar es que se estima que en cada vivienda se puede encontrar un perro y un gato por lo menos. Un brigadista recorre un promedio de 50 viviendas en un área urbana y se recomienda que cada brigada disponga de por lo menos 60 dosis de biológico. Es decir, un mínimo que debe de aplicar diario son 60 dosis. Los recursos materiales que se tienen que contar para garantizar el correcto manejo de la red de frío y el buen funcionamiento de nuestra vacuna es que tengamos termos. Estos termos tengan su cubo refrigerante con tapa, que tengamos las canastillas para que la vacuna, el frasco de vacuna, no esté en contacto directo con el refrigerante y no se vaya a congelar y por ende se vaya a echar a perder. Y termómetros de vástago para poder conservar la vacuna entre 4 grados centígrados a 8. Esto garantiza el buen funcionamiento del biológico antirrábico canino y felino para delimitar la transmisión de la enfermedad en perros y gatos. Cada dosis, como ya lo hicimos mención, cuenta con sus recursos materiales suficientes, es decir, una jeringa con aguja estéril, un certificado de animal vacunado,
una placa de identificación de animal vacunado y un contenedor para todos los RPBs, es decir, todo el material que ya se utilizó. Dentro de la ejecución de las actividades operativas, es importante comentar que el barrido de vacunación casa a casa antirrábica canina y felina es la mejor estrategia para asegurarnos una cobertura apropiada. Es decir, tenemos que visitar todas las viviendas incluidas en el área focal y en el área perifocal. Hablamos del área focal, una atención de 5 días, y en un área perifocal, una atención de 30 días, es decir, un total de 35 días de trabajo. En donde en aquellos hay que asegurarnos que tengamos los comprobantes de la situación vacunal de los animales, que verificar si cuentan con su vacunación vigente, que residen en los hogares visitados. Aquellos propietarios también es importante a veces hacer la labor de convencimiento para que acepten la vacunación antirrábica. El Estado de Jalisco hace el esfuerzo, apegado a normativa, desde la NOM, desde la OMS, pasando por los lineamientos federales y los lineamientos estatales para adquirir la vacuna antirrábica y dar y brindar esta protección a los perros y gatos para delimitar la transmisión entre estas especies y a las personas. También se indagará sobre la presencia de otras personas agredidas o en contacto. En esta entrevista, en este barrido casa a casa, el brigadista también cuestionará si sabe de personas que hayan sido mordidas por perros o por gatos, o que hayan tenido contacto con animales enfermos o sospechosos o sugestivos al virus de la rabia, para dar un informe y brindar la atención apropiada y adecuada en tiempo y forma. Otras actividades consideradas en el control de foco rábico es el control de la población canina susceptible. Se refiere al resguardo de aquellos perros en vía pública ubicados en zonas con presencia de casos. Se deberá establecer convenio con las autoridades locales municipales, es decir, a través de sus centros de atención canina. Los que cuentan con centros de atención canina, es importante comentar que solamente 10 municipios de los 125 municipios que tiene el estado cuentan con un centro de atención canina. Estos centros de atención canina, aparte de ayudarnos a levantar estos perros ferales o de libre rango, también nos ayudan al resguardo para dar observación y dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de salud. Otras actividades también es la observación y control de animales agresores y el control de riesgo, es decir, los perros y gatos agresores deben de ser resguardados y sometidos a una observación clínica estricta por 10 días a partir de la fecha del reporte. Estos centros de atención canina tienen áreas específicas de resguardo, aislados, en los cuales no tienen contacto con otros animales para la observación. Es decir, en caso de que llegaran a presentar sintomatología o clínica o que sean positivos al virus de la rabia, estos animales esos animales no exponen a otros animales para contagiar la enfermedad. Si durante la observación presentan signología sugestiva a rabia, se deben enviar los encéfalos al laboratorio para que podamos hacer esta parte del diagnóstico. Algo importante que hay que mencionar es que los animales vacunados en observación estricta por un periodo de 30 días, es decir, una vez que pasaron los 10 días, ya podemos deducir que en esos 10 días no presentó el virus, no presentó la enfermedad. Sin embargo, debemos de seguir observando por 30 días más a estos animales. Algo que nos puede ayudar mucho es, por ejemplo, cómo lo podemos hacer, ya sea en los centros de atención canina o realizar de manera intradomiciliaria esta observación y seguimiento con un médico veterinario. Por parte del propietario puede observarse también a estos animales hasta por un periodo de 5 meses, dando un total de 6 meses para poder descartar y tener la seguridad de que estos animales no han presentado rabia. Algo importante que debemos de mencionar es que el organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco tiene un contacto estrecho con
autoridades federales y locales, es decir, SADER, con Senacica, que es un organismo público descentralizado de SADER, con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuario del Estado de Jalisco, que funciona con presupuesto emitido por el Senacica, y que trabajamos también con la Unión Ganadera Regional del Estado de Jalisco. Esto para dar seguimiento en actividades propias de la atención de focos rábicos, diagnóstico. Tenemos un contacto estrecho porque en algunas ocasiones hemos ayudado a hacer el diagnóstico de animales de grandes especies por la urgencia y el riesgo que existe. Hemos contabilizado que cada bovino que es diagnosticado como positivo a rabia tiene entre 3 y 17 contactos. Es decir, ¿tenemos personas en riesgo que puedan padecer la enfermedad? Sí. Hemos atendido a la totalidad de las personas que han estado en contacto con animales diagnosticados ya como positivos, entre ellos bovinos, equinos y suinos. Sí. Entonces, ¿tenemos la capacidad para no tener casos de rabia en nuestro estado? Claro que sí. Hay que recordar que la rabia es 100% mortal, pero también es 100% prevenible a través de vacunar perros y gatos y a través de que podamos nosotros como médicos evaluar a nuestros pacientes y podamos tomar las mejores decisiones apegadas a la normativa vigente para no tener defunciones por rabia en nuestro estado. Otra de las actividades de control de los focos rábicos es la estabilización de la población de perros y gatos a través de campañas itinerantes de esterilización o jornadas permanentes e intensivas de esterilización en perros y gatos. Esto nos ayuda a reducir la población de perros y gatos presentes en nuestro estado y por ende a delimitar la transmisión de las enfermedades zoonóticas en estas especies, específicamente la rabia entre otras, entre ellos y de ellos a la población humana en nuestro estado. Entonces, esta es una actividad muy importante que hacemos en coordinación para poder tener mejores resultados en la atención del control de focos rábicos en Jalisco. Mi nombre es Jesús Vladimir Arriaga Ponce, maestro en salud pública como responsable estatal de rabia, y Juan Antonio Barragán Sánchez, médico veterinario zootecnista, maestrante en salud pública como responsable estatal de la coordinación del Programa para la Prevención y Control de la Rabia y otras zoonosis. En esta lámina se encuentran nuestros datos de contacto y quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración.